En esta clase vamos a hablar sobre ácidos y bases débiles. Lo primero que tenemos que ver es que la definición es que son los que se disocian parcialmente. O sea, no todo lo que yo tenga como concentraciones iniciales va a ser transformado o disociado en protones o en hidroxilos, sino que solo una pequeña parte, una pequeña cantidad es lo que se disocia. Por lo tanto, como hay un equilibrio químico, tienen una constante que llamamos constante de acidez y constante de basicidad, que se calcula de forma muy similar al cálculo de la Kc, que era constante de equilibrio. ¿Cómo vamos a reconocer que estos ejercicios son de ácidos y de bases débiles? Lo vamos a reconocer porque nos van a dar como dato o una constante de acidez, una constante de basicidad, o un pKa, un pKb, que ahora vamos a ver qué son, o nos van a pedir calcularlos, si van a estar como dato o para calcularlos. Y además, porque casi siempre estos son ácidos y bases orgánicas, y son las aminas, y las bases son aminas o amoníaco, y los ácidos son ácidos orgánicos, como el ácido acético, el ácido etílico, o nos van a decir. Entonces de esa forma los vamos a reconocer. Vamos a empezar por los ácidos débiles. Acá tengo un ejemplo que lo que se hace generalmente es generalizar el ácido. En vez de poner un ácido en particular, lo que hago es poner AC y con una H. Esto es cualquier parte, no importa la otra parte de la molécula, pero sé que es un ácido porque tiene una H y puede largar ese protón. Ese es el ácido porque tiene entonces la H, más agua. El agua, recordemos que puede actuar como ácido o como base, porque tiene un comportamiento dual, y si yo tengo un ácido, la molécula de agua va a estar actuando como base. Acá hay una doble flecha porque es un ácido débil, se disocia parcialmente, y lo que me forma es lo siguiente. Como esto se separa por acá, esta H que yo tengo acá se va a unir al agua, el agua va a actuar como aceptora de ese protón, por eso es una base, se une el agua más la H y forma esto, que esto era el ion hidronio. Y lo que me queda es esta AC con un signo menos. Esto, que era el ácido, cuando perdió ese protón, se pasa a llamar base conjugada. O sea, la base conjugada es lo que queda del ácido una vez que se desprotona, o sea que pierde ese protón. ¿Por qué es una base conjugada? Porque esta base tiene la capacidad de volver a unirse a una H, si yo le uno acá una H, y formar de nuevo ácido. Y como esto va en las dos direcciones, eso es lo que va a pasar. Es la base conjugada porque se va a poder volver a unir y formar de nuevo ácido para allá. Y el agua, que actuó como base ganando la H, forma esto que es el hidronio. Y el hidronio es el ácido conjugado. ¿Por qué es un ácido conjugado? Porque tiene la posibilidad de perder una H de vuelta y volver a formar la base. Entonces, lo que queda del ácido es la base conjugada y lo que queda de la base es el ácido conjugado. ¿Por qué? Porque pueden volver de nuevo para el otro lado por el hecho de que estamos hablando de un equilibrio químico. Entonces, como esto es un equilibrio químico, en los equilibrios podíamos calcular una constante. Y en el caso de que sea un ácido, esa constante se va a llamar constante de acidez. La constante de acidez se simboliza como Ka. Y las constantes siempre eran las concentraciones de lo que yo tenía a la derecha, o sea, que lo que eran los productos, lo que se formaba, eso iba arriba, elevado al coeficiente estequiométrico. O sea, en el caso de los ácidos siempre lo que se va a formar es la concentración de los hidronios y la concentración de la base conjugada. Siempre me va a ir eso, si es un ácido, concentración de hidronios, concentración de la base conjugada, sobre la concentración de los reactivos. Acá el único reactivo que me interesa es el ácido. La base, como es el agua, no se coloca. Entonces la fórmula de una constante de acidez siempre me queda así. Concentración de hidronios, concentración molar de la base conjugada, la que sea, depende del ejercicio. Concentración molar del ácido, el ácido que me den al principio. Entonces ahí hago esa división. Y el valor que me da es la constante de acidez, que como toda constante de equilibrio o cualquiera de estas constantes nos lleva a unidades. A partir de esta constante de acidez yo puedo definir un pKa. K es la constante de acidez y P, si recordamos, P significaba
menos logaritmo. Entonces el pKa es el menos logaritmo de la constante de acidez, ¿sí? Entonces recordemos, para calcular una constante de acidez lo que pongo es las concentraciones en el equilibrio de los hidronios, de la base y abajo la del ácido. Veamos acá un ejemplo. Por ejemplo, me dicen que tengo este ácido, ¿sí? Que sería el ácido metanoico porque tiene una sola C. Este es el ácido, este es el protón que puede perder. Más agua. Esto me da hidronio y la base conjugada, que sería, acá yo puse así, pero en realidad esto nos quedaría así. HCO y una rayita. Porque es esto mismo, pero que perdió la H, ¿sí? Si pongo AC es de manera genérica. Acá como me están dando el ácido, que es el ácido metanoico, yo pongo esto, que es lo mismo, pero con la H que perdió. Entonces este es el ácido. El agua, como está al lado de un ácido, está actuando como base. El ácido perdió un protón, se formó esto, que es la base conjugada. El agua que actúa como base ganó un protón, se forma el ácido conjugado. Y acá lo que me darían como datos son las concentraciones en el equilibrio. Siempre lo que hay que poner son las concentraciones en el equilibrio. Las iniciales acá no las tengo, pero no me interesan. Vamos a ver que este problema daría las concentraciones en el equilibrio. De esto 0,01 molar, de esto 1 por 10 a la menos 5 y de esto lo mismo. Porque esto se divide en dos y se forma por un lado esto y por otro lado el protón con el agua forma el hidrógeno. Entonces, de esto salió de ahí, ¿sí? Estas son las concentraciones en el equilibrio. La del agua no nos interesa porque el agua se supone que está en exceso. O sea, hay mucha agua. Entonces lo que se pone son estas concentraciones. Si me dicen que lo que tengo que hacer es la expresión de la constante de acidez, lo que tengo que hacer es solamente expresarla cómo va a quedar, no tengo que calcularla. Si me preguntan la expresión de la constante de acidez, entonces recordemos que es la concentración de los hidronios por esto que es la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido, que este es el ácido. Esa es la expresión de la constante. Ahora si me piden que haya el valor de la constante, ahí sí voy a reemplazar por los valores, ¿sí? Acá siempre hay que poner equilibrio, equilibrio y equilibrio. Son las concentraciones en el equilibrio. Ahora vamos a poner la concentración. La concentración de los protones es 1 por 10 a la menos 5 por la concentración de la base conjugada, que es 1 por 10 a la menos 5, sobre la concentración del ácido, que es 0,01 molar. Hago esta cuenta y eso me va a dar la constante de acidez. Entonces es 1 exponente a la menos 5 por 1 exponente a la menos 5, dado 1 exponente a la menos 10, dividido 0,01. 1 por 10 a la menos 8. Ese es el valor de la constante de acidez. Entonces, este es el valor de la constante de acidez. Y si me pidiesen calcular pKa, lo que tengo que hacer es hacer el menos logaritmo de la constante de acidez. O sea que el pKa, en este caso, es menos el logaritmo de lo que me dio la constante de acidez, 1 por 10 a la menos 8. Entonces, ese pKa se calcula así. Menos logaritmo 1 exponente menos 8. Da 8. Entonces el pKa tiene un valor de 8. Entonces ahí vimos un ejemplo con la constante de acidez. Pasemos ahora a las bases débiles. Las bases débiles, al igual que los ácidos débiles, se disocian parcialmente. Acá yo tengo un ejemplo de una base genérica. Genérica es que pongo así, es una base porque tiene un menos y puede ganar una H, ¿sí? Esto sería una base. Entonces si esta base yo le pongo un ácido,
que va a ser el agua, la base más el agua que va a actuar como ácido, me va a formar esto que es el ácido conjugado más OH. ¿Por qué se pasa esto? Esto es una base porque tiene la capacidad de ganar un protón. El agua es el ácido porque está al lado de una base, así que en este caso actúa como ácido. Este agua pierde una H, esa H se une a esto, entonces ahí me forma el ácido conjugado. Y lo que me queda, si esta H perdió este agua perdió uno de los hidrógenos, queda OH y esa es la base conjugada del ácido, porque lo que queda del ácido es la base conjugada. Entonces siempre hay que tener en claro cuál es el ácido, cuál es la base, cuál es el ácido conjugado y cuál es la base conjugada. Ahora vamos a ver que se puede plantear una constante de basicidad, que se plantea de la misma forma que la constante de acidez, lo que tenemos en productos sobre los reactivos. Los productos van a ser siempre el ácido conjugado, o sea que lo que va ahí es la concentración molar del ácido conjugado, elevado al coeficiente que tengamos, estequiométrico, por la concentración de oxidrilos, elevado al coeficiente estequiométrico, sobre la concentración molar de la base, que es de la base de la que partí, elevado al coeficiente estequiométrico. Y todas estas son concentraciones siempre en el equilibrio, una vez que alcancé ese equilibrio químico que vamos a tener. Recordemos que si tengo que sacar un pKb, al igual que el pKa, el pKb, el P significa menos logaritmo, entonces es el menos logaritmo de la Kb, se hace de la misma manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Ka y Kb? La Ka es constante de acidez y lo que voy a tener arriba es la concentración molar de la base conjugada. En cambio, en la Kb voy a tener el ácido conjugado. En la constante de acidez acá arriba voy a tener hidronios, en la de basicidad tengo hidroxilos. Y por último, en la de acidez acá va el ácido y en la de basicidad acá va la base. O sea, están cambiados de lugar. Veamos un ejemplo como vimos para el ácido, en este caso para esta base. Esto es una base que es una amina, ¿sí? Esta es la metilamina más agua. Las aminas tienen la capacidad de ganar una H, por eso le sacan una H al agua, lo gana acá, queda con una H más, acá había un 2, acá había un 3 y una carga positiva, y lo que queda del agua se forman hidroxilos. Acá yo doy las concentraciones en el equilibrio como si me las daría el problema, 0,03 molar de esto y 1 por 10 a la menos 5 de cada una. Si tengo que dar la expresión de la constante de basicidad, va a ser así. La constante de basicidad es igual a la concentración de el ácido conjugado, ¿sí? Esta es la base, así que si esta es la base, el agua actúa como ácido, por lo tanto del otro lado lo que quedó del agua es la base conjugada y lo que quedó de la base es el ácido conjugado. Entonces la constante de basicidad se calcula como la concentración del ácido conjugado, que es este. Es ácido porque puede perder un protón nuevamente, multiplicado por la concentración de hidroxilos y sobre la concentración de la base, que es esto. Esa es la expresión. Si me piden la expresión solo tengo que dar esto, poniendo los símbolos de cada uno. Ahora, si me piden el valor, tengo que reemplazar por los números. La concentración en el equilibrio de esta es 0,03 por la concentración, de este sería 1 por 10 a la menos 5. 1 por 10 a la menos 5 por concentración 1 por 10 a la menos 5 sobre la concentración ahora sí de la base, que es 0,03. Hago esta cuenta. 1 por 10 a la menos 5 por 1 por 10 a la menos 5 y lo divido con 0,03. Me da 3,33 por 10 a la menos 9. Esa es la expresión de la constante de basicidad. Y ahora, si me piden sacar pKb, hago el menos logaritmo de la constante de basicidad. pKb es menos logaritmo de
3,33 por 10 a la menos 9. Entonces pKb me daría menos logaritmo 3,33 exponente a la menos 9 da 8,48. Esa es pKb. Lo que tenemos que saber es que siempre la suma de pKa más pKb da 14. 14 es lo que se llama pKw, que habíamos visto que eso tenía que ver con la disociación del agua. Así como pH más pOH es 14, pKa más pKb también es 14. Eso tiene que ver con el pKw, que era el menos logaritmo de la constante del agua a 25 grados. Vamos a ver un ejemplo. Me dicen que tengo como dato una constante de basicidad de 1 por 10 a la menos 5. Ese es el valor de la constante. Tengo que calcular pKb, pKa y Ka. Pero si me dan Kb, para sacar el pKb lo que tengo que hacer es hacer el menos logaritmo de la constante de basicidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Hago menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 5, que es la constante de basicidad. Y ahí nos va a dar como es el valor. Sería menos logaritmo 1 exponente a la menos 5. Me da 5. Entonces 5 es el pKb. Ahora, necesito el pKa. No tengo la constante de acidez para sacarlo. Pero ¿qué tengo? Que pKa más pKb es 14. Entonces, si pKa más pKb es 14, pKa es 14 menos pKb. pKa es 14 menos pKb, que nos había dado 5. pKa es 9. Ese es el valor de pKa. Y por último, Ka. Ka, ¿de dónde lo voy a sacar? Del valor de pKa. Como pKa, la fórmula es menos logaritmo de la constante de acidez, y yo quiero saber esto, al saber ya que el pKa es 9, voy a despejarlo de ahí. Este menos pasa como menos para delante del 9, y el logaritmo pasa como la inversa del logaritmo, que es logaritmo menos 1. Entonces hago logaritmo menos 1, que era poner shift logaritmo menos 9. Y esto da 1 por 10 a la menos 9. Esa es la constante de acidez. De esta forma, con uno de los datos yo puedo saber cualquiera del resto, ¿sí? Entonces me pueden pedir constante de acidez, constante de basicidad, pKa, pKb, igual todos esos están relacionados mediante la fórmula esta, que pKa más pKb es 14, y mediante las fórmulas que yo puedo despejar de cada una y sacar lo que me haga falta. Ahora lo que vamos a ver es cómo se relacionan estas cosas con la acidez y con la basicidad. Hay muchos ejercicios que son directamente teóricos prácticos porque dan un multiple choice y hay que decir cuándo hay más acidez, más basicidad o lo que sea. Empecemos cuando tengo que comparar acidez. Me dan varios datos y tengo que decir quién es más ácido o menos ácido. Entonces, cuando voy a comparar acidez, primero empezamos a pensar qué es la acidez o qué me da la acidez. Lo que me da la acidez son los hidronios. Hidronios, que era un protón más agua, si recordemos. Entonces, cuanto más iones hidronios tenga, más ácido es. Entonces, a mayor acidez lo que voy a tener es mayor cantidad de hidronios. Y los hidroxilos eran lo contrario, o sea, cuanto más hidronios quiere decir que tiene que haber menos hidroxilos, porque los hidroxilos eran un indicador de basicidad. Entonces, si yo hablo de mayor acidez, tengo que tener mucho de esto, poco de esto. Si hablábamos de mayor acidez, recordemos que el valor del pH es más chiquito, ¿sí? Porque el pH es una escala que va del 0 al 14 y más cerca de 0, o sea, un número más bajo, tengo más acidez. Cuanto más cerca de 0, o sea, cuanto más bajo el pH, más ácido es. Y por lo tanto el pOH variaba de forma contraria. Cuanto mayor pOH, más acidez. Es lo contrario que el pH.
Después, ¿cómo era el tema de la constante de acidez? Lo que hay que ver es que a mayor acidez, lo que tengo es mayor constante de acidez. ¿De dónde viene esto? Viene de la expresión de la constante de acidez, que la expresión de la constante de acidez es así. Lo que tengo es la concentración de los iones hidronio multiplicado por la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido. Entonces, lo que me da la acidez es esto. Cuanto más yo tenga de esto disociado, más se haya formado de hidronios, mayor me va a dar la constante de acidez. O sea que cuanto más grande es el número de la constante, más ácido es. Y por lo tanto, la constante de basicidad varía de manera contraria. A mayor acidez tengo menor constante de basicidad. Y después, por último, ¿qué pasa con el pKa? Acá, ojo, porque el pKa se calcula como un menos logaritmo del Ka. Y es lo mismo que pasa con el pH. Varía de la misma manera. Como estoy calculando un menos logaritmo, lo que tengo que tener en cuenta es que lo tira para el lado contrario. Así que, al igual que el pH, que más cerca de 0 era más ácido, lo mismo que con el pH pasa con el pKa. Cuando más bajito el valor, es más ácido, ¿sí? Porque a la Ka le hacemos un menos logaritmo, entonces me la tira para el otro lado. Más cerca de 0, más bajo, más ácido es. Y con la pKb es lo contrario, lo mismo que con el pOH. Cuanto más alto, más ácido. Eso es entonces cuando comparemos acidez. Por lo tanto va a pasar lo mismo si tenemos que comparar basicidad, ¿sí? Cuando tenemos que comparar basicidad, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. La basicidad me lo daban los iones hidroxilos, que son estos. Cuanto más iones hidroxilos, más concentración de hidroxilo tenga, más base voy a hacer, más básico. Y entonces, los iones hidronios son de manera contraria. Cuanto menos iones hidronios tengo, es más básico. El valor del pH era, cuanto más cerca de 14, era más básico, o sea que a mayor pH, más básico. Y el pOH es de manera contraria, ¿sí? Si el pH tiene que ser alto, el pOH tiene que ser bajo, para que sea más básico. Con la constante de basicidad, a mayor constante de basicidad es más básica. Pasa lo mismo que con la constante de acidez. La constante de basicidad se calcula como la concentración del ácido conjugado por la concentración de hidroxilos sobre la concentración de la base. Lo que me da la basicidad es esto. A mayor cantidad de hidroxilos, mayor es la constante de basicidad. Por lo tanto, si más básico, más Kb o menos Ka. Ahora, el pKb, al igual que el pKa, varía de forma contraria a esto, porque le estoy haciendo un menos logaritmo. Entonces, cuanto más bajita el pKb, es más básico. Cuanto más alto el pKa, es más básico. Entonces, estas cosas me tengo que acordar cuando tengan que hacer ejercicios de comparar. Y otra cosa, cuando hay que comparar, siempre tenemos que comparar lo mismo. O comparemos pKas, o comparemos pKb, o K, o Kb. Siempre comparar lo mismo para poder ver cuál es mayor y menor. Veamos entonces un ejemplo, el 731, que es de comparar. Lo que nos dice es que disponemos de 3 soluciones básicas. La primera son 200 centímetros cúbicos de solución de amoníaco. Y nos dicen el pKb, que es 4,75. ¿Sí? Lo que nos importa siempre para comparar son los pKa, pKb o lo que sea. Entonces, de la primera solución, anotemos el pKb, que es 4,75. Después, de la segunda solución, que sabemos, 15 centímetros cúbicos de solución de etilamina y me da el pKb, 3,30. Entonces, de la segunda, el pKb tengo 3,30. Y la tercera son 10 centímetros cúbicos de solución de piridina y el pKb es 8,78. Bueno, las cantidades que tenga, o sea, los volúmenes, cuánto hay, si 15 centímetros, si 10 centímetros, no importa para comparar eso. Lo que me importa es la constante que haya. Y las constantes, al igual que las constantes de equilibrio, solo dependen de la temperatura. O sea que con saber estos valores ya está, no necesito saber nada más.
Ahora lo que tengo que hacer es contestar cuáles de las afirmaciones siguientes esos son correctas. Vamos a ir viendo cada una. En el punto A lo que hace es compararme los pHs. Me dice que el pH de 3 es mayor que el pH de 1 y es mayor que el pH de 2. Entonces, en vez de ponerme a pensar lo que me dice ahí, yo lo que voy a hacer es analizar los pHs y ver si lo que me da a mí es lo mismo que lo que está anotado ahí. Entonces voy a comparar cómo son los pHs. Para hablar de pHs tenemos que pensar que tenemos que pasar todo a acidez. Entonces, lo que nos conviene, en vez de estar en un pKb, me convendría más pasarlo a pKa, que es más cómodo. Entonces, de pKb lo voy a pasar a pKa, haciendo todo 14 menos el valor que sea. Sí, el pKa entonces va a ser 14 menos 4,75, que me da 9,25. El pKa del 2 va a ser 14 menos 3,30, que me da un 10,7. Y el otro va a ser 14 menos 8,78, que me da 5,22. Bueno, estos serían los pKs. Ahora sí, entonces voy a ver qué es lo que pasaba. Yo tengo que decir cuál tiene mayor pH o menor pH. El pH, si recordamos, vamos a volver a acá cuando comparamos acidez. El pH varía de la misma manera que el pKa. ¿Sí? Cuanto más ácida es una solución, tiene más bajo el pH o más bajo el pKa. La solución ácida tiene más bajo el pKa. ¿Por qué? Porque varía de forma, como es un menos logaritmo, varía de forma contraria a la constante o a la concentración de hidronios. Entonces, cuando comparemos valores de pH o valores de pKa, estamos hablando de lo mismo, que van para el mismo lado. Entonces yo voy a ordenar esos pKas. ¿Cuál tiene mayor pKa? El mayor pKa es el 2. Después sigue el 1 y después sigue el 3. Entonces voy a ver acá que me compara los pHs. Acá tengo que el pH del 3 es mayor que el 1 y es mayor que el 2. Entonces está mal porque nosotros dijimos que el orden entonces de los pHs, que varía de la misma forma que el pKa, va a ser primero el 2, no primero el 3. Sería primero este, más grande, segundo el 1 y tercero el 3. O sea que está acomodado de forma inversa. Ahora veamos los pOHs. Los pOHs, si recordamos, tienen que variar de la misma forma que la pKb. El pOH, como el OH es una medida de la basicidad, varía de la misma forma que el pKb, que también tiene que ver con la basicidad. pOH y pKb varían para el mismo lado. Y lo que sabemos entonces es que lo que tenemos que comparar, si estamos comparando pOHs, es lo mismo que comparar las pKbs. Entonces me fijo, ¿cuál es la pKb más grande? Que es lo que me daba como dato. La pKb más grande era la 3. La que le sigue era la 1 y la más chiquitita era la 2. Entonces acá me está diciendo que la de 3 es mayor que la de 1, que es mayor que la de 2. Entonces esto está bien. Sí, esto está correcta. ¿Por qué? Comparar pOH es lo mismo que comparar pKb en este caso. Me da una medida de la basicidad. Entonces me fijo cuál es mayor, la del 3. Y acá la boca siempre se come el mayor, así que la 3 es mayor que la del 1, que es mayor que la del 2. Entonces quiere decir que la del 2 es más chiquito. O es lo mismo que leer que la del 2 es más chiquita que la del 1, que es más chiquita que la del 3. Esta afirmación estaría bien. Ahora acá me compara dos concentraciones de hidronios. Recordemos que a mayor concentración de hidronios, mayor acidez. Me dice que la del 2 es más ácida que la del 3. Entonces me voy a fijar, comparar 2 y 3. Si tengo que comparar acidez, comparo los pKas. Este tiene un pKa de 10 y este tiene un pKa de 5,22. ¿Cuál era más ácida? Recordemos que a mayor acidez tengo menor pKa.
Entonces la que tenga menor pKa es más ácida. ¿Cuál tiene menor pKa de estas dos? Esta. Esta es más ácida que esta. Entonces la 3 es más ácida que la 2. Y acá nos dice que la 2 es más ácida que la 3. Entonces esta no es verdadera. Y acá lo que nos dice, acá nos está comparando hidroxilos. Cuando comparemos hidroxilos estamos comparando basicidad. Me dice que la 2 es más básica que la 3. Para comparar basicidad me fijo los pKbs. Voy a buscar la 2 y voy a buscar la 3. ¿Sí? Entonces, en los pKb recordemos que a mayor basicidad, menor pKb, porque el P lo hace variar de forma contraria. El que tenga menor pKb entonces es más básico. El 2 es más básico que el 3. El 2 es más básico que el 3 y esto entonces es verdad. El 2 es mayor que el 3. Esta afirmación también era verdadera. Entonces todo hay que resolverlo entendiendo y acordándonos de estas cosas. Cómo varía entre sí la basicidad y cómo varía entre sí los distintos valores con respecto a la acidez. Ahora por último vamos a ver un ejercicio para aplicar las fórmulas que vimos. El 723 que dice que se dispone de una solución que es de ácido acético. El ácido acético es el ácido etanoico, me dan el pKa 475. Y lo que tenemos que hacer, sabiendo la concentración que es 0,0100 molar, calcular la concentración de los hidronios, el pH y el pOH. Bueno, primero cuando partamos de una solución débil, lo que nos conviene es hacer la fórmula para ver cómo se disocia y poder verlo más claramente. Entonces estamos hablando de ácido acético, que es el ácido etanoico. El ácido etanoico es esto. Si tiene una sola vez esto es metanoico, el etanoico es así. Un ácido orgánico, ácido etanoico. Esto va a estar en agua y se va a disociar parcialmente para darnos la base conjugada de esto, que es perdiendo la H, que cuando se pierde la H se nombra con la terminación ato, o sea, esto va a ser el etanoato, ácido etanoico y etanoato, más, como perdió una H, esa H se une con esto y me queda más hidrógeno. Es lo mismo si pongo primero, esto el orden es igual, si pones primero el hidrógeno y después la base conjugada, da lo mismo, ¿sí? Entonces, este es el ácido, lo que me queda acá es la base conjugada, porque se puede volver a unir a una H para formar esto, y como esto era el ácido, el agua actuaba como base, y lo que me da acá es el ácido conjugado. Entonces lo primero que hago es plantear esto para ya tener una idea cómo es la reacción. Y ahora lo que tenemos es que la concentración es 0,0100 molar. ¿Sí? 0,0100 molar es la concentración del ácido. Eso siempre que me dan es la concentración inicial, la concentración que me dan. Es que al principio de ese ácido tenía eso y de esto todavía no se había formado nada. ¿Por qué? Porque al principio todo estaba como ácido y todavía no se había disociado. Ahora, ¿qué pasa al final? Las concentraciones finales, ¿cómo van a ser? De esto, lo que voy a tener es que de esto se va a formar una cantidad de X que no sé de base conjugada y una cantidad X que no la sé de hidrógenos. Esas cantidades X que están en la concentración final, ¿de dónde salieron? Salieron de acá, del ácido. O sea que del ácido ahora no voy a tener 0,0100, sino que voy a tener 0,0100 menos una cantidad de X que no la sé, pero que eso que salió de acá se formó para este lado. Entonces, inicial es lo que me dan y final es lo que me dan menos X, y esa X que saco de acá se forma de este lado. Lo que a mí me están pidiendo es la concentración de hidrógenos. La concentración de hidrógenos justamente no la sé, es el valor de X, ¿sí? Y después me piden el pH, y para saber el pH tengo que saber la concentración de hidrógenos. Entonces sí o sí tengo que sacar el valor de X. Planteo esto y voy a calcular el valor de X. ¿De dónde voy a calcular el valor de X? De la expresión de lo que es la constante de acidez. La constante de acidez, para este caso, sería la concentración de los hidrógenos
multiplicado por la conservación de la base conjugada sobre la conservación del ácido. Como todos tienen un 1, esto es todo elevado a la 1, ¿sí? Si no se elevaría el coeficiente estequiométrico que tengo. Ahora voy a reemplazar los datos que sé. Y justamente la constante de acidez la tengo que saber, porque me la tienen que dar como dato, porque yo lo que no sé es estos valores. Entonces la constante de acidez, ¿de dónde la saco? Me la dan como dato, en realidad me dan el pKa. Si me dan el pKa, yo de acá voy a sacar la Ka, que es la constante de acidez, como vimos antes, sabiendo que pKa es menos logaritmo de Ka. Entonces si pKa es 4,75, la constante de acidez va a ser la inversa del logaritmo de menos 4,75. De ahí despejo la constante de acidez. Entonces hacemos la inversa del logaritmo de menos 4,75 y ahí me da la constante de acidez, que es 1,78 por 10 a la menos 5. Esa es la constante de acidez. Unos 78 por 10 a la menos 5 sin unidades. Entonces 1,78 por 10 a la menos 5, esa es la constante de acidez. Y ahora voy reemplazando. La conservación de hidrógenos no la sé, dijimos que era X, una X cantidad que se formó, que no sé cuánto se formó. Por la conservación de la base conjugada, que también es X. Sobre la conservación del ácido, que cuánto es 0,0100 menos X. Bueno, y acá lo que voy a tener que hacer es hacer un despeje y lo que me va a quedar no es más que una ecuación de tipo cuadrática. En la parte de arriba tengo x por x, así que eso es x al cuadrado. Y abajo me queda 0,0100 menos x. Bueno, esta parte lo que sigue es pura matemática, lo que hay que hacer es hacer la ecuación para despejar cuánto vale la x y lo que me dé x va a ser la conservación que tengo de esto, que es lo que me interesa. Entonces vamos a despejar la x. ¿Cómo hago? Esto que está acá dividiendo lo voy a pasar multiplicando para allá, ¿sí? Entonces me queda 1,78 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0,0100 menos x igual a x al cuadrado. Ahora hago la multiplicación distributiva. 1,78 por 10 a la menos 5 por 0,0100. La hago directamente en la calculadora. 1,78 exponente a la menos 5 por 0,0100. Da 1,78 por 10 a la menos 7. Entonces ya lo pongo acá. Ahora esto es 1,78 por 10 a la menos 5 por menos x. Entonces me da menos 1,78 por 10 a la menos 5x. ¿Sí? Es esto por esto y esto por esto. Queda un menos porque más por menos, menos. Y esto es igual a x al cuadrado. Ahora, ¿qué hago? Paso la x al cuadrado para allá con el resto de las cosas. Esta x al cuadrado que está positiva me quedaría negativa. ¿Sí? Lo puedo pasar para este lado. O si no, directamente lo que hago es pasar estos para allá. La idea es que quede 0 de un lado. Y acá puedo dejar la x al cuadrado y pasar este menos como más. 1,78 por 10 a la menos 5x. Y esto que está más como menos. 1,78 por 10 a la menos 7. Lo que queda en este caso entonces es una ecuación cuadrática. Y cuando tenemos una ecuación cuadrática igualada a 0, lo que hacíamos es la fórmula resolvente. Esto, repito, es todo de matemática. Lo que hay que hacer es sacar a, b y c. A es el número que está al lado de la x al cuadrado, que es 1. B es el número que está al lado de la x, que es 1,78 por 10 a la menos 5. Y c es menos 1,78 por 10 a la menos 7. Ahora planteamos la fórmula resolvente, que es x1 y 2, me va a dar dos resultados esto. Menos b más menos raíz de
b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Reemplazamos. Menos b es menos 1,78 por 10 a la menos 5. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, 1,78 por 10 a la menos 5 al cuadrado. Ya lo puedo ir resolviendo si quiero. Da 3,17 por 10 a la menos 10. Menos 4 por a, que era 1, por c, que era menos 1,78 por 10 a la menos 7. Todo esto sobre 2 por a, que era 1. Seguimos. x1, 2, queda menos 1,78 por 10 a la menos 5, más menos. Y ahora hay que hacer esta cuenta, que lo que podemos hacer es ir haciéndola directamente en la calculadora. Acá menos por menos va a quedar más, entonces tengo que hacer 4 por esto. 4 por 1,78 exponente a la menos 7. Da 7,12 por 10 a la menos 7. Positivo dijimos, así que ya directamente le sumo esto. 3,17 por 10 a la menos 10. Me da esto y ya le hago la raíz cuadrada. 8,44 por 10 a la menos 4, todo eso da la raíz cuadrada. Sobre 2 por 1, que es 2. Bueno, y ahora por último tengo que hacer los dos resultados, ¿sí? Uno con más y otro con menos. Una de las x es menos 1,78 más esto, y el otro es menos 1,78 menos esto, y eso dividido 2. Entonces voy a hacer la primera. Menos 1,78 exponente a la menos 5 más 8,44 exponente a la menos 4 dividido 2. Una me dio 4,13 por 10 a la menos 4. Eso es uno de las x. Ahora hago la otra. Es menos 1,78 exponente a la menos 5 menos 8,44 exponente a la menos 4 dividido 2. Da menos 4,31 por 10 a la menos 4. Bueno. Siempre va a dar dos resultados, pero uno va a dar negativo. El que da negativo se dice que no tiene sentido químico. En química no tiene sentido un número negativo. Así que este se tacha. Y el que se usa como resultado es el que dio positivo. Este que me dio positivo, entonces era el valor de x. ¿Para qué hicimos toda esta cuadrática? Y lamentablemente hay que hacerla para poder resolver el valor de x, que era este. Entonces esta x es 4,13 por 10 a la menos 4. Esta x es lo mismo. 4,13 por 10 a la menos 4. Y esta x que tengo que restar acá también era 4,13 por 10 a la menos 4. Así que si yo tendría que saber la concentración final del ácido, hago esta resta. La concentración de la base conjugada es esta. Estos son todos molar, ¿no? Son concentraciones molares. Y la concentración de los iones hidróneos son estos. Bueno, entonces ahí ya respondí la A. La concentración de los iones hidróneos es esto. La B me pide el pH. ¿Cómo calculo un pH? El pH es igual que siempre. El pH es menos logaritmo de la concentración de hidróneos. Y la concentración de hidróneos la acabamos de calcular, que era eso. Entonces el pH es menos el logaritmo de este número. 4,13 por 10 a la menos 4. El pH entonces me da menos el logaritmo de 4,13 exponente a la menos 4. Da 3,38. Ese es el pH.
y que es lógico que esté bien porque es un ácido, entonces me tiene que dar un pH de menos de 7. Ese era el punto B. Y el punto C me pedía el pOH. Entonces el punto C, como ya tengo el pH, hago el pOH. El pOH es 14 menos eso. Entonces el pOH es 14 menos 3,38. Da 10,62, o sea 10,6. Bueno, ahí entonces contestamos esto. Este ejercicio no es difícil, sino que es largo por la ecuación cuadrática. Voy a repasar lo que hice. Me decían que tenía una solución de ácido acético, yo puse la fórmula y hice esto. Yo recomiendo hacer esto para poder ver qué pasa. Si este es el ácido acético, que me aclaran que es el etanoico, o sea, tiene 2 carbonos. Esta H se va a perder, por lo tanto esta va a ser la base conjugada sin la H, y el agua, como está al lado de un ácido, actúa como base. El hidrógeno es el ácido conjugado. Lo único que me dan es la concentración que yo tengo de ese ácido, que es 0,0100, y esa es la inicial. La concentración final no sé cuánto es, sino que es ese mismo 0,0100 menos una cantidad de X que se usó para formar acá. Y esa cantidad de X es la que no sé, yo no sabía ninguna de las X. Entonces voy a plantear la fórmula de la constante de acidez, que es esta, la concentración de los hidrógenos por la concentración de la base conjugada sobre la concentración del ácido, y voy a poner los valores que yo sé. Esto recordemos que siempre son concentraciones en el equilibrio. Equilibrio y equilibrio, que son las que yo le pongo final, o equilibrio es lo mismo. Cuando me falta esto que es X, como esto es X no lo sé, esto es X no lo sé, el valor de la constante me lo tienen que dar. No me lo daban directamente, me lo daban como un pKa, como dato. Yo del pKa despejé el Ka y me dio ese valor. Entonces puse el valor acá como dato. Esto era X y esto era 0,100 menos X. Y ahí lo que hay que hacer a partir de acá es una ecuación cuadrática. X por X es X al cuadrado. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. Distributiva. Paso todo para el mismo lado. Dejo igualado a 0. Saco A, B y C. Y lamentablemente hay que hacer toda la ecuación cuadrática. Hay calculadoras que la hacen, si no le tienen que hacer la cuenta. Va a dar dos resultados, el negativo lo descarto, me quedo con el positivo, ese es el valor de la X. Entonces ya sé que la X, que es lo que se formó de hidrógeno y que lo que se formó de base, es esto. Y la concentración final del ácido va a ser los 0,100 menos la X que se formó. Si se las pidiesen, si el ejercicio diría cuál es la concentración final del ácido, hacen la resta y les da. Bueno, después entonces, una vez que sé la concentración de hidrógenos, que es lo que me pide el punto A, puedo sacar el pH haciendo el menos logaritmo de eso, y puedo sacar el pOH haciendo 14 menos el pH.